Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Alemania estaba viviendo momentos muy amargos. Estamos en el año de 1932, tratando de pagar una deuda impagable, la que le había dejado la derrota de la Primera Guerra Mundial. Estaba humillada, estaba resentida, todo eso era verdad. Pero tenía unos requerimientos constitucionales muy serios para ser gobierno. El gobernante era Hindenburg, héroe de la Primera Guerra Mundial, hombre reconocidísimo, de no muy largas luces o muy rutilantes características intelectuales, pero un hombre muy serio, muy sobrio. Hay que leer la pequeña semblanza de Hindenburg que tiene Churchill cuando habla en el libro que recoge las semblanzas de sus grandes contemporáneos. Uno de ellos es Hindenburg. Pues Hindenburg estaba ante una situación gravísima porque se hacían elecciones y ningún partido alcanzaba los votos necesarios para hacer gobierno. Y uno de esos partidos que no alcanzaban los votos era el partido nazi. Y el director del nazismo era un señor que se llamaba Adolfo Hitler, el del famoso Putsch de Múnich, el hombre de la cervecería, un hombre dotado con una capacidad oratoria fuera de lo normal. No era alemán, era austríaco, pero, en fin, era parte de Alemania, del grande imperio alemán que quería reconstituir y que tenía una visión muy particular del poder y quería devolverle a Alemania su poder, sacarla de la postración y de la humillación en que estaba, y para eso se necesitaba constituir un partido único que fuera todo. Como decía un colega y amigo suyo que estaba muy cerca en Italia, Mussolini, que decía todo por el Estado, todo con el Estado, nada contra el Estado. Y como habían dicho desde la Revolución de Octubre, que no fue en octubre sino en noviembre, la bolchevique, que había que constituir un partido comunista fuerte, poderoso, todopoderoso, y que a los enemigos, decía Lenin, había que colgarlos de los árboles o de los postes, pero colgarlos muy altos para que se vieran desde lejos los cuerpos colgando de los árboles. Ese era Lenin el piadoso. Ahora cuando uno ve a ciertas niñas en los Estados Unidos que tienen influencia política, que quieren ser marxistas, leninistas, uno se dirá, ¿será que saben quién fue Marx? ¿Será que saben quién fue Lenin? ¿Será que conocen los daños que esos sujetos le causaron a la humanidad entera? Por supuesto que no. Es mejor hablar de historia sin conocer de ella. Pues estamos en que no se sabía qué hacer en Alemania. Hindenburg habla con Hitler. Hindenburg le exige a Hitler ciertas garantías para mantener un orden constitucional liberal, para mantener un sistema electoral que funcione, para no gobernar como él decía que había que gobernar. Y Hitler, pues que tenía la ambición que tenía y no tenía ningún respeto por la verdad, le dijo que claro, que se comprometía a todo. Y Hindenburg le dio vía libre y le dijo arme gobierno. Y sería la última vez que se hablaría de gobierno del año 32 al año 45, cuando Hitler termina suicidándose en el búnker donde estaba con Eva Braun y con unos pocos amigos que tienen el final trágico que la historia conoce. 13 años de una tragedia que se convirtió en una tragedia universal. Hitler, otro negociado. Mussolini tampoco se tomó el poder. El rey Víctor Manuel lo llamó a hacer gobierno para que no hiciera la marcha sobre Roma, para que los fachos, con sus camisas bien estridentes, no llegaran sobre Roma, la marcha sobre Roma. Negoció con él, otro negociado. Los bolcheviques, Kerensky era el hombre del poder, era el hombre de las mayorías, era el hombre que hubiera podido cambiar la historia de Rusia.
los bolcheviques negociaron con Kerensky y Kerensky se perdió. Los sistemas totalitarios, queridos amigos, nacen de negociaciones. ¿Quién le dio poder a las FARC en Colombia? Nadie. La negociación de Santos. 50 años de violencia, de muertes, de narcotráfico, de atrocidades, pero no eran más que eso, que una banda de matones, ahora convertidos en congresistas de la República y en personajes que le hacen debates de control político al presidente Duque. Siempre los débiles negocian el poder con los tiranos. Esa ha sido una constante de la historia. En Argentina, hablábamos de Argentina. En Argentina también negociaron con Perón. Después Perón ganaría arrasadoramente en elecciones en las que se impuso el populismo, que es otra desventura para la humanidad. Pero ahora estamos recordando que en un día como hoy, en el año de 1932, Hindenburg se dio ante Hitler y le dijo: haga usted gobierno, un gobierno democrático. Hizo el gobierno, un gobierno totalitario que pasaría por encima de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.